más características y funciones concretas de un objeto. Es esa capacidad que tenemos de coger elementos, no sé, digamos como un carro, un avión, bueno, una moto, y abstraer elementos, características individuales que lo componen o que hacen que ese objeto sea, pues ese objeto lo reconozcamos como tal. Muchas veces entonces lo que hacemos es abstraer al momento que nos enfrentamos a un problema, a un proceso de negocio, algo que queremos representar a nivel de código. Lo que hacemos es abstraer los elementos importantes de ese modelo, de eso que queremos representar, y prácticamente pues transformarlo en un lenguaje pues que entienda la computadora. Entonces, pues acá el ejemplo es muy simple. En realidad tenemos pues un avión, un carro, una moto. ¿Y qué es lo que diferencia cada uno? ¿O qué es lo que hace que un avión sea un avión o que un carro sea un carro? ¿Y qué lo diferencia de los demás objetos? Por ejemplo, el carro pues tiene puertas, tiene llantas, 4, tiene un motor, tiene ventanas. Quizás la unión de todas estas características, aunque individualmente las puede compartir con otro objeto, con otro modelo de la vida real, la combinación hace que sea único, y esa combinación es la que realmente nosotros necesitamos como abstraer pues, de los problemas que tenemos al momento pues, de realizar una solución, o bueno, pues lo que tengamos que hacer a nivel de desarrollo. Nada, entonces, ¿cómo puedo empezar como tal este proceso de abstracción? Pues nada, empiezo a entender como tal ese proceso de negocio o eso que quiero representar, teniendo en cuenta muchos casos, teniendo en cuenta, eh, se puede decir como muchas iteraciones, bueno, y de esas iteraciones empiezo a sacar como los elementos en común, y eso me puede ayudar como tal a generar un buen modelo inicial, que es algo muy importante al momento que desarrollamos. Yo creo que en la parte del diseño es muy importante, porque si bien a veces no le damos el tiempo o la importancia necesaria, pues este tipo de cosas que nos gastan un tiempo al inicio nos pueden ahorrar problemas a futuro. Entonces, si hacemos una correcta abstracción del problema, podemos representarlo bien y no estamos cambiando como tal ese modelo pues muy drásticamente, y por lo mismo no estamos haciendo código innecesario o borrando cosas. Entonces, siempre en la programación orientada a objetos nosotros hacemos una primera definición de entidad. Digamos, en este caso, pues estábamos hablando del carro, entonces tenemos la entidad que es el carro, y este tiene unas características que lo hace ser carro. Pues también depende mucho de lo que queremos representar. Muchas veces para una tienda, por ejemplo, lo que hace un carro es el tipo, la marca, el modelo, el color, el precio. Pero para un lavado, de pronto, un lavado de autos, no nos interesa de pronto el precio del carro. Bueno, puede ser, ahí ya depende mucho del modelo de negocio, o no nos interesa de pronto el año o el modelo. Entonces también esas características son muy variables. También tenemos unos comportamientos o funciones que son una serie de procesos que se hacen sobre el objeto o con el objeto, que están muy ligados al objeto, por decirlo así. Digamos, como encender el carro, conducir entre 2 puntos, lavarlo, repararlo, en fin. Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar esto a código? Pues realmente nuestra primera herramienta como para hacer esta transformación y que la máquina entienda las cosas que vemos en el exterior son las clases. Las clases son elementos que nos van a permitir agrupar todas estas características y comportamientos que vimos, que están relacionados a una abstracción, y nos va a permitir como tal tenerlas agrupadas y organizadas, y pues que representan una entidad única. Entonces nos va a facilitar esta tarea. Entonces podemos ver las clases como un plano del objeto
que quiero representar o del problema, bueno, del proceso de negocio. Sí. Listo, entonces podemos ver las clases como un plano y los objetos son como esas creaciones que hacemos basados en esa estructura, como en esa estructura definida. Acá. Entonces, ¿cómo vamos a representar esas clases en Apex o cómo podemos empezar a crear, pues digamos, por decirlo así, nuestra primera abstracción pues, de algún objeto, algo que queramos representar? Digamos, como vimos en los trails, habían unos ejemplos con unas flores. Entonces teníamos esta flor gris que representa como tal esa clase, esa estructura. Y tenemos las flores que están abajo que son como tal. Ok, déjenme. Acepto acá. Listo. Tenemos como tal esas otras florecitas que son más que todo son objetos creados en base a esta estructura. Entonces, ¿cómo vamos a declarar una clase en Apex? Vamos a tener primero un modificador de acceso. Recordemos que les había comentado que tenemos 4 pilares en lo que es la programación orientada a objetos. Ya vimos la abstracción. El encapsulamiento es otro. Digamos que con el encapsulamiento vemos, al momento de tener una clase, vemos que estamos agrupando, estamos encapsulando las características y comportamientos de un objeto. Un segundo que no tengo esto a la mano. Ok. Entonces, el segundo pilar, pues que es el encapsulamiento, lo vemos tanto al momento de representar las cosas en clases como al momento de tener los modificadores de acceso. Estos modificadores de acceso van a crear una cápsula, una especie de cápsula de estos objetos donde solo tienen acceso ciertas personas, ciertos elementos de todo el sistema que cumplen ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, al momento de crear una clase, lo primero que vamos a tener es ese modificador de acceso que puede ser opcional, ya que pues si no se coloca, pues vendrá uno por defecto, es el privado. Y tenemos una palabra clave que sería el nombre de la clase. Esta palabra pues la podemos definir como queramos. Sin embargo, pues no olvidar que siempre es bueno tener como tal una estructura definida para esto. Unos nombres son, entonces digamos que algo recomendable digamos en Salesforce tenemos unas convenciones de nombres. Por ahí hay un trail que pues propone unas, digamos que las convenciones de nombres siempre son muy libres. Las de Apex son muy similares a las de Java o a las que uno está acostumbrado a usar en Java, que son lenguajes muy similares. Sin embargo, pues en estas convenciones, digamos que ellos tienen un documentico en Quip que nos va a permitir como tal, pues que nos va a mostrar como una idea, una primera propuesta que podemos empezar a implementar de cómo llamar las clases, los métodos, las variables, bueno, no solo objetos que hagamos por codificación, sino también elementos de la misma organización, como flujos, objetos, campos, etcétera. Entonces es bueno siempre echarle un ojito a esto y pues si uno no tiene como tal una estructura definida, pues puede empezar basándose en esta. Listo. Entonces, por último, perdón. Teníamos el nombre y la palabra clave, sí, que como que no me he dado cuenta, que me está equivocando. La palabra clave es simplemente la palabra clase, que siempre tiene que estar, y ahora sí el nombre de la clase, que es la que les comentaba. Dentro de todo esto, pues dentro de los corchetes ya vendría todo lo que es la definición de la clase, de los atributos, de las funciones, bueno, en fin, de lo que vayamos a encapsular.
Esta de pronto es una definición de la clase un poco más completa de cómo pues, que podemos colocar al momento de definirla. Como les había dicho, entonces tenemos unos modificadores de acceso, que pueden ser estos que tenemos acá, como privado, público y global. Bueno, pues son muy similares a los de Java, entonces, pues algo privado solo es muy común usarlo en clases que están metidas dentro de otras clases. Público y global, la única diferencia es que lo que está a nivel público solo lo pueden ver el mismo namespace y la misma aplicación, mientras que global lo pueden ver desde cualquier, o sea, lo puede ver cualquier código que se haga en Apex desde cualquier lugar. Digamos que tienen un acceso total. Tenemos otro tipo de clases, otro tipo de modificadores y de marcaciones que está como virtual, abstracto, with sharing, ya las vamos a ver una a una. También tenemos otros elementos que van después de la clase que nos van a permitir manejar otros de los pilares de lo que es la programación orientada a los objetos, que son la herencia y el polimorfismo. También ya los vamos a ver más o menos cómo se pueden manejar muy por encima, ya que pues de todas formas este trail es más enfocado para administradores y no intentan como tal pues que se sepan todo lo que es un paradigma de programación. Listo, entonces cuando definimos dentro de las clases la parte with sharing o without sharing, lo que estamos definiendo es un tema de permisos. Recordemos que en Salesforce podemos manejar el acceso a los objetos, el acceso sí, como tal, a los objetos, y mucho de esto depende del usuario con el que lo esté haciendo. Al momento que existen clases que yo puedo ejecutar y que se ejecutan teniendo en cuenta, o que sí, al ejecutarse lo hacen teniendo en cuenta que yo soy o como desde un entorno del sistema, ¿sí? Entonces, en ese caso, no establece o no tiene ninguna restricción de acceso, lo cual puede, pues, vulnerar la seguridad de lo que hayamos configurado. Entonces, cuando ponemos with sharing, estamos reforzando la necesidad, pues, de que se haga esa verificación de seguridad. A diferencia, pues, con el without sharing. Por otro lado tenemos pues lo que vimos antes que era Virtual Extends. ¿Qué pasa? Lo que es una clase virtual simplemente es una clase que nos va a permitir ser sobrescrita. Entonces si yo, o ser extendida. Entonces estas clases, estos métodos pueden ser cambiados simplemente con la función override, como vemos ahí abajo. Tenemos esta clase que es marker, y si vemos acá hay una clase que extiende de esta y además sobrescribe por ejemplo el método de escritura que tenemos acá. Por otro lado tenemos los implements que nos van a permitir hacer interfaces y que pues ya sabemos que las interfaces lo que nos van a facilitar es hacer declaraciones de métodos, hacer como una especie de contrato donde yo defino una clase, defino qué métodos van a ir adentro de no los completos, simplemente hago los encabezados y ya. Y toda clase pues, que implemente este contrato tiene que implementar esos métodos. Es más como algo que pues me facilita lo que es el polimorfismo y bueno, otros elementos de la programación orientada a objetos. Ya que pues bueno, yo puedo tener un objeto, definir unos métodos, pero esos métodos se van a comportar de forma distinta dependiendo de dónde los implemente. Bueno, y los métodos, que son una parte importante también, que como vimos teníamos las características, pero también tenemos esas funciones que se podían hacer sobre un objeto o con ayuda de un objeto que estaban relacionadas a ese objeto. Y pues los métodos son básicamente las funciones, son muy similares a las funciones matemáticas. Lo que hacíamos es, tenemos una entrada, se hace algo por dentro y pues hay un resultado.
todo esto lo vamos a definir al momento pues, que hacemos la declaración de un método. Entonces, también tenemos modificadores de acceso. Tenemos una palabra clave opcional que sería estático en este caso, como lo que vimos antes que era virtual y bueno, todo este tipo de cosas. Pues static, digamos que no se va a poder usar con clases, pero sí con métodos, y lo que hace es simplemente saca lo que es el método de todo este modelo de objetos y hace que nosotros podamos llamarlo sin necesidad de hacer una instancia del objeto, sino simplemente es algo estático, por decirlo así, si es algo que no depende de las instancias que se creen. Pues el tipo de retorno, ¿sí? Lo que esperamos al final como el tipo del objeto. Como sabemos que Apex es un lenguaje fuertemente tipado, siempre vamos a tener que tanto definirlo en las funciones, en los parámetros, en las variables, en todo momento vamos a tener que definir los tipos que se están manejando, a diferencia de otros lenguajes como JavaScript y así. Entonces, pues tenemos, digamos que para este ejemplo, devuelve un resultado de tipo entero, y pues tenemos un nombre pues del método, y ese nombre sí ya es pues el que queramos poner, y también ojalá tener convenciones de nombrado, como las que les mostré. Además tenemos una sección, pues tenemos unos paréntesis, y dentro de estos van parámetros separados por coma, puedo poner varios. Muchas veces es buena práctica no tener métodos con infinidad de parámetros, muchas veces se asocian en un objeto pues sí, se colocan en un objeto, y pues como el objeto ya tiene sus campos, es una buena práctica. ¿Qué pasa cuando defino un parámetro? Simplemente solo voy a poner el tipo del parámetro y el nombre con el que lo voy a estar utilizando dentro del método. Estos parámetros son simplemente los valores de entrada, ¿sí? Entonces lo podemos ver como estas manzanas rojas. Son valores de entrada con los cuales yo voy a hacer todo, pues todo mi manejo dentro del método. Sin embargo, no quiere decir que es la única forma de entrar valores a una función. También se puede hacer llamados a atributos, a clases, bueno, que sean externas y que tengan, pues, permiso, pues, que se puedan acceder desde este punto. Bueno, modificadores de acceso para el caso de las funciones, pues tenemos casi los mismos. Digamos que acá sale a flote lo que es protected, que no lo hemos visto. El protected es simplemente o lo que es como un privado, pero que se hace de modo de flujo, pues que lo que hace es mostrar o permite acceso solo a las clases, a la misma clase o a las clases hijas. Es decir, yo tengo acceso a los métodos que sean protected, que sean de mis hijos, o sea, que sean, sí, de elementos que yo tengo embebidos en mí. Y override ya lo habíamos visto, pues es cuando estamos haciendo toda la parte extend, si quiero pues crear pues crear mi propia implementación de un método, sobreescribirla. Y static, pues ya lo vimos. Tener en cuenta que pues los métodos son polimórficos, es decir, que yo puedo tener declaraciones de métodos con el mismo nombre. Sin embargo, lo que los diferenciaría a cada uno sería la cantidad de parámetros o tipos de parámetros, y esto es lo que definiría en realidad ese método. Entonces, si yo hago un llamado, si yo tengo el mismo método y tengo dos parámetros distintos, al momento de llamar el método y colocar los parámetros que yo quiero, él hace la comparación y revisa cuál de los dos es al que realmente pues estoy haciendo el llamado. Y pues también tiene la posibilidad de ser recursivos, de llamarse a sí mismos. Bueno, entonces en el trail ellos nos muestran un ejemplo con las flores, como hemos visto antes. Nos mostraban que las características pues son el color, la altura, la máxima altura posible y el número de pétalos que tienen. Y los comportamientos que se pueden manejar con este tipo pues, de objetos son que crezca la polinización o pues que se marchite.
que pierda algún tipo de pétalo o algo así. Y es más, acá es lo que vamos a ver, es una implementación de ese método, del método wild. Sí. Entonces, listo, entonces. Cuando vemos esta implementación, vemos que lo hacen de una forma como pues un método estático. Esto facilita el llamado, no tengo que hacer no tengo que pues crear un nuevo elemento de esa clase. No tengo que crear una instancia, sino simplemente hago el llamado por medio de la clase directamente. ¿Qué hace este método? Como vemos, tiene un tipo de retorno vacío y lo que nos va a hacer es, yo voy a poner una serie, pues un número como tal de entrada, que es el número de pétalos, y si el número de pétalos es mayor o igual a 1, simplemente le va a quitar. ¿Sí? Entonces, si tengo si mi pues, número es positivo, diferente de 0, lo que va a hacer es que se reduzca en 1. Es decir, está haciendo una especie de representación, abstracción de lo que es marchitarse, ¿sí? De lo que es perder una hoja, sí, una hoja, un pétalo. Los objetos no son más que las instancias que se generan a partir de una clase. Nosotros ya vimos que pues, la clase es esa estructura que nos va a definir cómo qué elementos o qué elementos se abstraen de ese objeto y realmente lo representan. Entonces, un objeto es simplemente coger esa estructura y crear una representación de ese objeto. Entonces, si yo ya tengo esta estructura, que es un color, una altura, máxima altura, número de pétalos, y creo una nueva representación, es crear una flor y darle un valor a esos atributos, a esos variables que yo ya definí. Cada una de esas instancias pues va a tener sus propias características y eso hace que sean pues distintas una a la otra. Listo. Al momento de crear objetos o crear instancias, es muy importante tener en cuenta que necesitamos dos elementos. Bueno, el constructor, generalmente ya las clases Apex, digamos que no necesitan ese constructor, a no ser que realmente necesitemos una definición especial. El constructor es una función que nos ayuda a construir una nueva instancia, que le da una inicialización. Podemos usarlo para inicializar valores, podemos usarlos para hacer algún tipo de cálculo previo al momento de crearlo. Entonces, pues, este constructor se puede o no, pues, implementar, dependiendo de lo que necesitemos. Y este constructor es llamado en el momento en que yo hago la función new. La función new lo que hace es crear una nueva instancia de ese objeto. Entonces, en el momento que estoy llamando, pues que estoy haciendo el llamado a ese método, estoy también haciendo el llamado al constructor y haciendo pues todos los pasos que puse adentro para hacer esa inicialización, para hacer esa primera definición de mi instancia. Listo. Digamos que ahí ya vimos los pilares de lo que es la programación orientada a objetos. Sin embargo, pues siempre es bueno entrar y realmente profundizar más, porque como les digo, digamos, vimos por muy encima lo que es la parte de herencia y lo que es la parte de polimorfismo, pero muchos de los algoritmos más complejos o algoritmos que nos van a facilitar pues manejar grandes volúmenes de datos necesitan una comprensión completa de lo que pues, es esto, de estos pilares. Y realmente pues van a hacer una diferencia al momento que implementemos algo y pues va a quedar mucho mejor en buenas prácticas. Sin embargo, vamos a ver también cómo este modelo de objetos es tomado por parte de Salesforce
Y a nivel de plataforma, a nivel de la organización, pues vamos a tener también una representación muy similar. También podemos ver que la parte de manejo de bases de datos es muy similar a lo que es los objetos y las características. Las tablas pueden ser los objetos y las columnas son pues esos atributos, esas características. A nivel de Salesforce, pues vemos que por ahí se escucha un ruido. Creo que... Ah, sí, ya, era Marco, no hay problema. A nivel de Salesforce, lo que hacemos es tener un objeto, o sea, un objeto representado por un elemento del tipo SObject en Apex. Estos objetos van a representar como tal, pues, los... Esos objetos nos van a representar nuestro modelo de objetos de acá, que vemos en el Object Manager. Esos objetos, ese tipo que vemos ahí es un tipo genérico para todos los objetos. Sin embargo, vamos a usar como tipo realmente interno en Apex, es lo que llamamos acá el API name, y es el que realmente nos va a servir para hacer la creación y llamado y manejo de toda esta parte. Lo veremos. Digamos, los campos pues son representados por variables que podemos manejar de la misma forma que hacemos al manejar un objeto en Apex. Simplemente con la anotación de un punto podemos acceder a los parámetros. Digamos, acá tenemos a las variables o atributos. Acá tenemos cómo se define un objeto. Supongamos que yo quiero crear un objeto cuenta, entonces simplemente voy o un objeto de estos. Esto nos va a permitir crear registros realmente de lo que estamos, pues sí, como instancias, ya que estamos trabajando con objetos. Entonces, si yo estoy usando el objeto cuenta, pues tengo que ir y revisar cuál es el API name. Sabemos que la mayoría de los API names estándar pues no tienen al final raya al piso, dos rayas al piso y C, a diferencia de los objetos que creamos personalizados que sí la tienen. Todo el API name pues comprende todo eso, teniendo en cuenta también el final con las dos rayas al piso y el C. Entonces, por ejemplo, acá vamos a crear un nuevo registro de tipo cuenta. Entonces, lo que hago es primero la definición y la creación de esa instancia. Entonces, lo voy a guardar en esta variable y pues voy a usar mi método new que me va a permitir crear una instancia. Esta instancia pues se crea inicialmente vacía, no tiene ningún tipo de valor en sus campos y yo puedo empezar a llenarla. Entonces, la idea es que, ¿cómo hago esa asignación de valores a los atributos de esta clase? Simplemente pues coloco mi objeto, el punto y el nombre del campo o atributo que quiero pues asignar igual y simplemente ya puedo ponerle un valor. Para consultar la información que tiene el objeto, un atributo simplemente también con la anotación de punto, solo que pues no lo voy a asignar, sino puedo traerme. Entonces en este caso pues va a ser un get de la información. ¿Cómo vamos a hacer la manipulación de todo este tipo de registros? Existe pues un lenguaje de manipulación de datos que tiene Salesforce. Esto comprende ciertas funciones, digamos que no lo vamos a ver a profundidad, solo vamos a ver cómo, pues solo vamos a tener en cuenta o vamos a conocer estas funciones que vemos acá, lo que es insert, update, delete, existen más, muchas más que nos pueden ayudar en situaciones en que estamos manejando muchos datos o que necesitamos otro tipo de validaciones, pero los básicos son estos, son los que más vamos a usar. Entonces, pues nada, cuando le damos un insert, estamos creando un nuevo registro. Cuando damos update, pues estamos actualizando y delete, pues borrando. Estos métodos, digamos así como tal, estas funciones, nos van a permitir tanto hacerlo con uno como hacerlo con una lista de objetos. Digamos que eso es una facilidad que ya veremos en qué caso nos puede servir. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la creación de un registro. Entonces tenemos una clase
la clase de cuentas, de nuevas cuentas, y tenemos un método estático que podemos llamar desde cualquier lugar. Entonces, este método estático lo que va a hacer es insertar un objeto. ¿Qué es ese objeto? Una cuenta. Entonces, crea la instancia de la cuenta, le asigna los valores y por último la inserta. En este caso estamos haciendo una inserción pues, de solo un elemento. Estas inserciones, estos DML, pues tienen dentro de sus buenas prácticas es que no podemos usarlas dentro de loops. ¿Sí? No podemos usarlas en ningún loop porque nos va a salir una restricción. Y esto implica que no podamos hacer pues, inserts dentro de for, whiles, bueno, todo este tipo de loops. Y que tengamos cuidado y tengamos que ver cómo podemos crear una lista de objetos que vamos a insertar y simplemente al momento llenarla y ya cuando la tenga llena con todos los objetos, insertarlas en una sola transacción. Bueno, este es un ejemplo, un ejercicio que venía, que nos decía que pues queríamos crear una clase. Entonces, siempre que vayamos a crear, pues digamos que para todo esto de desarrollo, siempre vamos a usar nuestra consola de desarrollador. Acá la idea es que para crear una clase simplemente voy a File, New y Apex Class. Entonces acá yo puedo poner pues el nombre que yo desee. Esta clase ya va a venir con una estructura. Voy a abrir la del ejercicio que yo la voy a tener acá. Bueno. Listo. Esta clase generalmente viene con el encabezado de la clase, con su pues, acceso público. Y puede venir con un método constructor o puede venir vacío. Creo que venía vacío. Acá puse más o menos los pasos como de lo que estaba en el ejercicio, pues para tener claro qué se hizo. Entonces simplemente lo que primero que nos dice es que creemos esta clase. Bueno, entonces con un acceso público, bueno, pues ahí tiene ya la marca de público. Y dentro de este vamos a tener un método estático con el nombre insert account y va a tener un parámetro que me va a permitir manejar el número de cuentas. ¿Qué pasa? En el problema o modelo de negocio lo que nos proponen o lo que dicen que necesitamos es una función que me inserte cuentas de forma pues casi automática. El hecho es que las va enumerando dependiendo de cuántas yo le diga y pues nada, esas cuentas van a tener una estructura y el nombre y sus valores van a depender pues del número de cuenta que estoy insertando. Entonces, nada, acá el número de cuentas pues va a tener el límite de cuántas cuentas estoy insertando. Voy a crear, bueno, entonces lo que nos dicen es, bueno, entonces créese las cuentas en un while. ¿Por qué? Porque como cada una de esas cuentas depende de un número, pues tenemos que iterarlo, tenemos que coger ese contador y aumentarlo, y por cada una de esas iteraciones tenemos que ir creando una cuenta. Pero ¿qué pasa si yo no puedo insertar como tal esa cuenta cada vez que hago esa iteración? Entonces ahí es donde recurrimos a lo que pues es una lista vacía y la vamos llenando con los objetos del tipo que vayamos a insertar. Y después de que ya se acabe todo pues el loop, el ciclo, vamos a insertarlo. Es así de simple. Entonces es lo que se hizo. Se crea la lista pues que va a tener elementos de tipo cuenta. Se hace lo necesario para la definición del while con su contador. Este contador pues tiene que ser menor al número de cuentas y para cada una de esas iteraciones se crea el objeto cuenta, se le definen los valores dependientes de ese contador, se agregan a la lista de cuentas, se cambia el contador obviamente y al final se inserta. Para al final tener este tipo de cosas. Yo creo que lo recorrí varias veces. Bueno, sí, lo había recorrido varias veces. ¿Qué pasa? Bueno, entonces crea la clase 0, 1, 2, bueno, la cuenta con el contador y simplemente, pues, como pues nos pidieron, queda el registro
en el objeto, en la lista del objeto. También podemos pues hacer consultas cuando ya vemos lo que es consultas con SQL y hacer modificaciones y luego hacer una función de update o de delete dependiendo de lo que necesitemos. Para este caso solo nos enseñan pues la parte del insert. Bueno, aunque ya lo hemos visto en la anterior sesión, digamos que acá intentan profundizar un poquito más en los métodos y características de estas dos estructuras o tipos de variables, se podría decir, tipos de colecciones, lo que son los sets y los mapas. Los sets, pues ya sabíamos, es una colección de elementos donde no importa el orden y tampoco permite duplicación de elementos. Eso quiere decir que si yo agrego un elemento que ya existe dentro de este, simplemente el set no cambia, ¿sí? No va a haber un nuevo valor porque pues ya existe. Y sin embargo no nos saca ningún tipo de error ni nada. Entonces es bueno cuando queremos realmente tener una lista donde realmente no nos importa el orden y no queremos tener, pues la premisa es no tener repetidos o duplicados. Por otro lado tenemos el mapa, que es una colección que va a manejar lo que llamamos llave-valor. Entonces la llave es un valor que nos va, sí, por decirlo así es un valor, pero no nos confundamos. La llave es una forma de acceso a algo que tengo guardado en una casilla o en un espacio. Entonces una llave va relacionada a un valor en 1 a 1 y me va a permitir, como ya sabíamos, un acceso mucho más rápido a elementos si conozco la llave, pues porque simplemente es conocer la llave, pedirlo y pues solo hacer una petición, pues una petición de eso, pues por medio de un método del mapa. Al momento de definirlos, tenemos que tener en cuenta, un set es muy similar a una lista, simplemente la diferencia es que vamos a escribir set en vez de list. Funciona muy similar, tiene los mismos métodos, probablemente el add, como ya habíamos visto, no tiene el tipo de add donde yo podía definir la posición de inserción, puesto que acá no hay orden, entonces no podemos hacer como tal una definición de qué posición quiero que se inserte. Entonces tenemos el método add, que me va a permitir insertar un objeto, add all, que me va a permitir transformar una lista en un set. El método clear, que me va a permitir pues limpiar todos los valores que tiene un set. Pues clone, que me va a permitir crear otro set muy similar, pues con la misma información. No las mismas referencias, claro está, o sea, crea una duplica todos los objetos que están a nivel interno. Contains, que me va a permitir validar si tengo un elemento dentro del set. Validar también isEmpty si está vacío. Remover elementos de ese set. Claro que este remove pues va a ser por debajo los métodos necesarios de búsqueda, pues obviamente como los más eficaces, pero igual está haciendo ese tipo de computación. Y el tamaño, que se hace por la función size. Existen muchos más, digamos que puse como los más importantes o los más, pues, como que uno puede llegar a usar. Sin embargo, existen muchos más que podemos ver en la documentación, pues, de Apex, de estas estructuras. Por el lado del mapa, la definición, pues, lo que varía es simplemente que vamos a tener los dos tipos de elementos que representan tanto la llave como el valor. En este caso, pues, también se hace una inicialización de la misma forma que la lista y los demás, simplemente teniendo en cuenta eso, tener los dos tipos pues, lo que es la llave y el valor. ¿Qué vamos a tener de métodos para llenar o poblar ese mapa y obtener también cosas? Digamos que ahí varía, ya no es el add y el get. Pues el add, allá no es el add que habíamos visto anteriormente, sino vamos a manejar un put donde pues lo que vamos a tener es la llave y el valor. Entonces, o sea, ambos tienen que cumplir pues la definición de tipo que se hizo al momento de crear el mapa. Y nada, acá estoy usando la llave black para poner
irrity, o white para poner sweet, o white para poner sweet. Así de simple. ¿Qué métodos más tenemos? Pues digamos el get si es similar, simplemente que acá yo voy a hacer el get por medio de la llave. Clear, lo mismo, limpia, clone, clona. Tenemos como tal una revisión de lo que es si contiene X o Y llave, si está vacío. Y un método que podemos usar también es el keyset, que me va a retornar un arreglo de las llaves. Esto sí, pues esto sí requiero de pronto hacer un recorrido de llave por llave. Simplemente hago, pues pido por medio del método keyset todas las llaves del mapa y puedo consultar una a una, pues sus valores pues, dentro del mapa y el tamaño. Bueno, ya para terminar, que es también un tema un poco similar a lo pues, que ya habíamos visto un poquito por encima, es la parte del loop tradicional, del for loop. Hemos visto while y do while. Sin embargo, en el for loop, pues lo vemos muy por encima, lo vamos a ver porque lo vamos a usar para recorrer este tipo de estructuras que acabamos de ver. En este caso, pues la definición de un for loop, simplemente tenemos la palabra clave que siempre va del for y unos paréntesis donde vamos a definir tres elementos importantes. Entonces el primer elemento son unas variables que van a ser inicializadas, una condición y un incremento. Entonces, listo. Entonces, en este diagrama vemos de una forma un poquito más gráfica, más fácil de entender cómo funciona el for loop. Entonces, primero vamos a tener inicia el flujo y lo primero que se va a hacer es la inicialización pues, de las variables contadores que vamos a tener en esta parte, en la primera parte del for. Después se va a evaluar la condición. Si esta es verdadera, vamos a hacer lo que está dentro. Y por último, después de hacer pues la iteración de ese ciclo, vamos a hacer un incremento de la variable pues, inicializada. Tener en cuenta que la inicialización solo ocurre una vez, entonces cuando vuelvo otra vez, cuando acabo de hacer la primera iteración, pues lo único que va a hacer es volver a validar si la condición se sigue cumpliendo. Mientras esa condición se siga cumpliendo, yo puedo seguir, pues va a seguir iterando, va a seguir haciendo todo lo que tengo en el código, en el bloque de código. En el momento que se deje cumplir, el loop para. Igual también tenemos otros tipos de formas de manejo de estos loops, de control, que era lo que hemos visto la anterior vez. No es la única forma de parar un loop. También tenemos break y continue. Bueno, ¿cuál es la diferencia realmente importante entre un while y un for? Pues es más que es una forma más compacta de hacer, pues de manejar lo que son los ciclos. Digamos, en un while también hacemos la inicialización de variables, también hacemos la revisión de las condiciones, también hacemos el aumento de esa variable que se inicializó, y pues nada, miremos que, pues tenemos cuenta que en el for se hace en 3 líneas y todo está de una forma más compacta, ¿sí? Entonces facilita también el entendimiento. Bueno, entonces, algo importante es que este tipo de for también nos puede facilitar lo que es recorrer arreglos, colecciones, como también listas y sets. Entonces, esto ya lo habíamos visto, simplemente pues recordar que al momento de hacer un recorrido con un for, pues yo voy a poner el nombre de la lista o el set y el tipo del elemento que tiene esa lista, y una variable, pues un nombre de una variable con el cual yo voy a, pues simplemente representarla dentro del cuerpo de este for. Como podemos ver acá, pues tenemos una lista de t's, de tipos de t, y a cada t lo voy a llamar t,
y son de tipo, pues, como podemos ver igual el de la lista, tipo cadena de caracteres, y nada, estoy usando pues recorriendo la lista de test. Y por cada uno simplemente va a hacer una impresión por consola. Entonces acá es importante, o me parece interesante, que la anterior vez que estábamos viendo este tema, me hicieron un par de preguntas que en el momento no había revisado y que me pareció curioso también traerlo acá hoy, es que si podemos hacer aumentos distintos a uno, sí podemos. Digamos acá tengo en este ejemplo como en la inicialización tenemos, bueno, acá mezclé hartas cosas, sin embargo, quiero que nos enfoquemos en que tenemos una variable de inicialización que es la variable i. Listo, esta se inicia en 0. Y va a tener aumentos de 2. Acá podemos manejar este tipo de notación para hacer los aumentos. También podemos hacer definiciones de más de una variable. Igual que pues sabemos que Apex nos va a permitir crear más de una variable a la vez con la notación, pues si ambas son del mismo tipo, coloco el tipo, el nombre, el valor con el que lo inicializo igual, coma y la siguiente variable. Y así puedo inicializar varias variables. Estas variables también son usables dentro del foro. Por ejemplo, en este caso, lo que se hace es tener una variable i que inicia en 0, aumenta de 2 en 2, y una variable j que inicia en 1, porque inicia en i más 1, y simplemente aumenta de 1 en 1. Entonces, cuando nosotros, y pues simplemente luego las imprimimos, cuando las imprimimos, pues tenemos una respuesta de este tipo. Entonces vemos como la variable i aumenta de 2 en 2 y la otra aumenta de 1 en 1. Entonces sí es posible. Para la anterior vez que habíamos visto este tema. Y ya, creo que revisamos. Sí, era lo que nos había quedado faltando en la anterior sesión. En realidad era muy poquito. Igual es muy importante revisar en este tema si uno pues quiere ser desarrollador, no solo de Salesforce, sino de, pues existen muchos lenguajes que se basan en lo que es la programación orientada a objetos. Tiene que tener claros esos cuatro bases del paradigma y pues estar en posición de también conocer las limitaciones del lenguaje y cómo se comporta de acuerdo a este tipo de modificadores de acceso y de otros elementos. Pues creo que ya con eso terminamos. No sé, creo que les van a pasar una lista de asistencia. Marcela. A ver, a ver. Pero ya es todo por hoy. A ver, a ver. Gracias por haber estado hoy. Yo sé que es un esfuerzo de todas formas sacar el tiempo en estos, pues como en lo que no está en el plan del semillero. Y nada. Yo creo que mañana ya tienen una sesión de dudas y pues de pronto también voy a estar ahí por si hay algo de los temas que di en estos días. Me despido, no sé, yo creo que deberíamos esperar a que también Marcela no les pase la lista. Ok, por ahí nos escribieron que si podemos ver otra vez lo de clase virtual, digamos que lo vimos por encima. Igual lo que es la clase virtual simplemente es lo que pues llamamos polimorfismo. Lo que nos va a permitir una clase virtual es extender, o sea, extender la funcionalidad y que esta funcionalidad varíe en distintas implementaciones de esa clase. Es decir, yo para este ejemplo tengo la clase marker, el cual tiene un método que escribe un texto, ¿cierto?
Entonces el método se llama write y escribe por consola writing some text. Listo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo otra clase que va a extender de esta, o sea, es decir, otra clase que va a tener la misma funcionalidad, pero esta clase, esta funcionalidad no quiero que haga lo mismo, quiero que se comporte de forma distinta. Entonces yo voy a sobreescribir la funcionalidad de ese método. ¿Cómo lo hago? Por medio de override. Como vemos acá tenemos la clase, entonces tengo el marcador amarillo, pero el marcador amarillo escribe un texto distinto, escribe writing some text using the yellow marker. Entonces simplemente en mi clase de Yellow Marker voy a extender el marcador porque voy a usar el mismo método. Sin embargo, quiero usar la funcionalidad override. Si no es virtual, no voy a poder hacer un override. Entonces el virtual me va a permitir hacer esa sobreescritura de esos métodos, hacer extensiones y pues hacer como tal, permitirnos hacer ese comportamiento cambiante, por decirlo así. Es eso. Listo, ya más se nos va a pasar la encuesta en unos minuticos. Sí, 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 sí. Exacto, es más o menos para manejar lo mismo, como lo que uno maneja en Super cuando uno extiende. Se podría decir que solo que acá es como un requisito para poder hacer esa extensión, ese extends, ese override. Igual como Apex y Java son lenguajes muy similares, en realidad pues siempre la mayoría de lo que pues, vemos en Java está en Apex de alguna forma. Por lo que pues son lenguajes con paradigmas muy similares. Y ya. ¿Que alguno tiene alguna otra duda? Mientras tanto. Ya les enviaron el link de la encuesta para que lo puedan llenar de la asistencia.